Hebreos capítulo 10, verso 7. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Bueno, vemos cómo lo dice la palabra, habla de la voluntad de Dios, por la cual obtenemos nuestra santificación. Y esa voluntad de Dios está hablando del sacrificio de Cristo, pero para limpiarnos de pecados, pero vamos a sacar una figura para nosotros, que siempre que habla de cruz, habla de destacar el pecado, habla de morir a nuestra esencia, a nuestra manera de pensar, de entregarle al Señor, nuestra voluntad, nuestra vida en consagración. Para que el Señor haga la obra en nosotros, dice en 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que quiere, limpiarnos de pecados, destruir nuestra vieja esencia que nos trae destrucción, que nos trae tormento, porque la destrucción, yo digo, la primera destrucción es nuestra alma, el no sentir la presencia, el que no descanse, porque puede estar todo bien en nuestra vida natural, pero si falta la presencia de Dios, eso trae aparejado tormento, trae aparejado sufrimiento, dolor en el alma, de las cuales nos quiere apartar el Señor, de las preocupaciones que cada día se presentan, el temor a lo porvenir. El Señor nos quiere dar estabilidad, nos quiere dar seguridad emocional, quiere dar el descanso para nuestra alma, que descansemos a través de sus promesas, todas las cosas que promete en la palabra. Y como dice acá la palabra del Señor, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y eso es lo que quiere, que entreguemos nuestra alma. Dice en Salmos 51, 16 y 17, que toda la vida lo leímos acá, es el versículo cabecera por excelencia, cuando dice, no quiere sacrificio que yo lo daría, decía David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciará, oh tú, oh Dios. Entonces, en estos sacrificios del espíritu quebrantado, está diciendo que quiere que entreguemos nuestra vida como ofrenda, no un animal como en el tiempo de la ley, sino que nuestra vida para consagración de Él, para que le sirvamos nuestra vida al servicio. Vemos que cuando escogió el Señor a Pablo, cuando se le aparece en la visión le dice, Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigue? Y después le dice, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Ese cosa significa la rebeldía o la rebelión, dice. Dura cosa te es resistirte ante mi voluntad, dice. ¿Por qué? Porque el hacer nuestra voluntad siempre va a traer sufrimiento y dolor. Pero Dios siempre quiere que hagamos la voluntad de Él para bendición nuestra. Por eso quiere moldear nuestra vida a través de su palabra, que está expresada la voluntad del Señor, traer tranquilidad, traer transformación a nuestra vida. Y eso es lo que va a traer descanso del alma. Y va a traer muchas cosas aparejadas. Bueno, si ustedes no saben, anteayer a la noche falleció mi abuelo. Y mi abuelo es una persona que a partir de los 28 años conoció al Señor y empezó a predicar el Evangelio. Una persona dedicada totalmente a la obra, con mucha oración, porque yo soy testigo de eso, porque se despertaba a la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana, y oraba hasta las 6 de la mañana.
y todos los días sin falta. Es una persona que recibía a las personas, a las almas con amor, las abrazaba, les daba besos, les daba la palabra, bueno, consagrado totalmente para la obra del Señor. La cuestión que él oró mucho por cada uno de sus hijos, y en ese sentido también tuvo la promesa de sus nietos. Muchos de los nietos predican la palabra del Señor, muchos de sus hijos predican la palabra del Señor. Entonces la promesa está cumplida en una persona que busca hacer la voluntad del Señor. Tuvo mucha bendición en sus generaciones, son muchas personas que predican el Evangelio con diferente entendimiento, pero predican la palabra. Son pastores muchos de sus nietos, muchos de sus hijos, y esa es la promesa del Señor, ¿no? Para darle el descanso a cada uno, que sus generaciones van a buscar la presencia del Señor. Él ya descansa en la presencia y le dio muchos años de vida. Le faltaban tal vez 8 meses para cumplir 100, no se dio, pero está en las mejores manos, la del Señor. Está descansando junto a las otras siervas, Noemí, su hija, tía Eunice, tía Rosa y varios de sus hermanos que ya partieron en la presencia del Señor. Yo recuerdo que cuando él hablaba en la mesa, todos los nietos los escuchamos y con mucho respeto, porque era un hombre sabio, las cosas que decía, que te hablaba con mansedumbre, que te hablaba con tranquilidad, y nadie se atrevía a contradecirle en nada, no porque fuera violento ni nada, pero sino por el respeto que se ganó a través de su testimonio de años de servicio. Jamás he escuchado una discusión con mi abuela, ni faltarle el respeto, nada de eso. Así que fue una persona intachable y por eso creo que su testimonio es el legado que nos deja, sus enseñanzas, y es una persona que cada palabra y su oración mismo tuvo el peso y el valor necesario para que nos inclinemos al Evangelio, porque viendo el ejemplo de él, viendo el ejemplo también que llevaron mi mamá, parte de los hijos, y cada nieto que se va doblegando ante la voluntad del Señor, yo creo que ahí está la mayor recompensa del Señor, aparte del conocimiento, aparte de llevar una vida de descanso. Esto de la voluntad del Señor, hermano, bueno, el Señor me hablaba de esto por la palabra, de entregar nuestra vida. Había tenido un sueño que no lo entendía cuando me desperté. Y soñaba que tenía como una zapatilla, un tipo como una alpargata, en color verde, sana por arriba, pero por abajo estropeada, con agujeros. Y yo estaba con mi mamá y estaba con mi tía. Y mi tía, cuando la mira de abajo y le pasa el dedo, encontró muchos agujeros. Y bueno, después yo sabía que esta persona que me lo había regalado me tenía que comprar otro tipo, un zapato para la ocasión que necesitaba para predicar, porque esa alpargata no era lo adecuado para la prédica. Y decía, yo le voy a decir que me compre un zapato nuevo. Después de ahí sueño que estaba hablando con mi mamá y le decía, mamá, le digo, el día que me muera, vení a buscarme acá me voy a morir. Y soñé que tenía un terreno en el campo en Paraguay, y todo verde, todo arbolado, y que cruzaba por el medio un arroyo. Yo no entendía en principio ese sueño, pero después entendí que es comprar la heredad. Dice, compra la heredad y no la venda, dice la palabra. El zapato habla del andar. Primeramente ese zapato, para explicar, habla de una vida vieja, nuestro andar viejo, que está lleno de apariencias. Pero necesitamos el andar interior,
el zapato adecuado para el ministerio, para la ocasión. Entendía esta heredad de comprar, ¿no? Yo me sentía bien ahí, o quería sentirme bien, pero la cuestión es que mi mamá me sonreía, como un poquito incrédula, porque sabía que yo no tenía el dinero, y yo también interiormente sabía que yo no tenía el dinero para comprar esas tierras. Pero yo sabía que a futuro lo iba a tener. Entonces entendía por el sueño que esto me habla de una transformación del alma, que hoy no tengo para comprar la heredad. Pero a futuro, el día que me muera, yo quiero que me encuentre ahí mi mamá. O sea, en el descanso del alma, en sentir el gozo, porque el agua o el arroyo que pasaba por el medio del terreno representa la palabra. Que atraviese mi alma esa palabra. Y bueno, entendía que esto era, a través de la voluntad del Señor, lo voy a lograr. De hacer la voluntad, de encomendarme al Señor, voy a alcanzar todas esas bendiciones que tiene para mí. Y ahí quiero que me encuentre mi mamá. El día que yo parta a la presencia del Señor, que me encuentre haciendo la voluntad o habiendo hecho la voluntad del Señor con el descanso de mi alma. Entonces, esto de hacer la voluntad del Señor es profundo, pero dice corazón contrito y humillado. Y humillado siempre hablamos, primeramente contrito, el romperse, quebrantado, es decir, renuncio a mi voluntad, que haga la voluntad del Señor. Encorvado, humillado, postrado, habla de renunciar a nuestra manera de vivir, a nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra, renovaos en vuestro pensamiento. Entonces ahí es cuando le tenemos que pedir perdón, no para que salga nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y el Señor nos quiere apartar de todo sufrimiento, de todo pecado. Por eso quiere una vida consagrada, según el plan que tiene para cada uno de nosotros, pero sí caminando conforme a la voluntad del Señor. Quiere que llevemos una vida santificada, limpia, libre de pecado, porque el pecado trae sufrimiento, como decían los chiquitos. Pero la libertad de Dios trae un gozo, una alegría al alma. Dice la palabra mismo, que siempre lo repetimos, venid a mí todos los trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Quiere que le entreguemos nuestros pecados para que Él haga su voluntad, Él haga el proceso, Él moldee. En la visión del alfarero vemos que moldeaba todo y se lo hizo nuevo, conforme a su parecer. Mejor a Él le parecía. Y lo que Él mejor a Él le parece no nos va a traer sufrimiento, sino que nos va a traer el descanso para nuestra alma. Hay un versículo que siempre leemos también, 12:11 de Hebreos, que dice, es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo. Y así es cuando te pide el Señor cada pecado. No te trae o no te produce nada de alegría, sino tormento, sino contención. Pero al final, cuando tomás la cruz y le entregás tu vida, hacés la voluntad del Señor, renunciás tu pecado, le empezás a pedir perdón, le empezás a confesar, te va a traer el descanso para el alma. Dice así la palabra del Señor en Lucas 22:41. Lucas 22:41 dice esto la palabra. Dice así, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos acá la palabra, dice que el Señor estaba orando, y esta oración habla de Getsemaní, cuando el Señor iba a ser crucificado, ya estaba cerca la hora que lo iban a atrapar, y dice que estaba orando, dice, puesto de rodillas oró. Y esta palabra lo que nos va a entender, hermano, que nuestra oración tiene que ser con doblegar nuestra rodilla. Y doblegar nuestra rodilla está hablando de entregar nuestra voluntad, nuestra vida para consagración al Señor. Vemos cómo nos pide cada pecado, cada hacer a nuestra manera propia,
el tomar decisiones propias, no según la voluntad del Señor, huir de la voluntad del Señor como huyó Jonás. El Señor nos pide cuenta, el Señor pide ministerio, el Señor pide el conocimiento de la palabra, el Señor pide pecados que abundan en nuestra vida. Y entonces esta oración debe ser, hermano, con rodilla doblegada. El entregar nuestra alma, doblegar nuestra voluntad o nuestra alma, porque la rodilla acá simboliza el alma. Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar cómo estamos orando delante de la presencia del Señor. Si estamos entregando nuestra vida en consagración, si estamos doblegando nuestra voluntad, nuestra vida para hacer la voluntad de Él, o queremos hacer nuestra voluntad. Dice acá también la palabra 22:42. Si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos acá la palabra, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es verdad, hermano, que en nuestra oración muchas veces sentimos lo contrario, que no queremos entregar nuestra voluntad, no queremos entregar nuestra vida al Señor totalmente consagrada, para que el Señor moldee, para que el Señor nos haga caminar conforme a su palabra, conforme a su voluntad, entregando nuestros pecados para andar en sus caminos. A ver, entendemos acá, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, acá está mostrando la disposición. Es verdad que no nos agrada muchas veces, no nos produce simpatía lo que nos pide el Señor, porque estamos acostumbrados al deseo carnal, a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de vivir. Entonces, cuando nos pide cuenta de algún pecado, vemos acá la palabra, te produce dolor. Pero dice acá, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es verdad que no me gusta lo que me pide el Señor, pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y esa voluntad es confesión de pecado, es arrepentimiento, para que el Señor vaya transformando, para que tengamos cada vez más y más, hermano, el parecer al Señor, con gozo, con paz, con alegría. Esa esencia que se refleja en nosotros cuando entregamos nuestra voluntad. Así va a santificar nuestra vida, va a limpiar de todo pecado. Porque esa impureza, hermano, es lo que aplaca la vida del Señor. No podemos llevar muchas veces la imagen de Cristo en nuestra vida. Y cuando digo la imagen de Cristo en nuestra vida, es que nos llevamos al testimonio de transformación. Porque nuestra vida muchas veces está estancada, opresionada, cargada, sin conocimiento, hermano, sin arrepentimiento de pecado, con una vida de años mezquinando el pecado, esa avaricia por el pecado. Entonces de eso nos va pidiendo cuenta el Señor. Quiere que entreguemos cada una de las cosas que nos vas pidiendo: odio, ira, divisiones, maledicencia, enojos, una vida material, una vida de avaricia, una vida, hermano, llena de pecado, una vida apartada del Señor, una vida con odio, una vida con tormento, hermano. Nos quiere apartar de todo eso, hermano. Por eso mismo dice acá la palabra, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cada voluntad que yo hago o que vos hacés, hermano, te va acercando al sufrimiento. Pero cuando haces la voluntad del Señor, no te va apartando del tormento, te va haciendo libre, porque te santifica, te liberta del sufrimiento, del pecado, como dice acá también la palabra, en Juan 12:27. Juan 12:27 dice esto la palabra: ahora mi alma está turbada, dice, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué diré? Dice, está turbada. ¿Es verdad, hermano? En ese momento de conflicto, en ese momento de lucha, se turba el alma. Cuando te pide cuenta el Señor, se turba tu alma. Cuando te pide el pecado el Señor, se turba tu alma. Pero dice, ¿qué diré? Sálvame de esta hora. Y muchos quieren huir de la lucha y de las pruebas. No quieren confesar el pecado ahí. Entonces empiezan a hacer a su manera. Vemos que empieza a huir de la lucha y de la prueba. Y la palabra dice acá, sálvame de esta hora. ¿Qué le voy a decir al Señor? ¿Que me aparte de la prueba? Si la prueba, justamente lo que produce, hermano, esa tribulación es paciencia, es consolación, la cual opera en el sufrir. El poder de Dios opera en el sufrir, dice en 2 de Corintios 1:4, 1:5, y dice, bendito sea Dios que nos consola en todas nuestras tribulaciones. Bendito sea Dios, y en la tribulación te va a consolar. O si no, ¿cómo puede operar el poder del Señor, hermano? Cuando te está pidiendo
o cuando te entregan en una lucha, en una prueba, ahí tenés que pedir perdón. Dice, ¿qué diré? ¿Sálvame esta hora? Muchos quieren ser libertados del sufrimiento. Perdóname, sufrimiento, tristeza, opresiones, cargas. Pero no están confesando el pecado, la incredulidad de la palabra realmente. No hay un corazón arrepentido, no hay un corazón que quiera hacer la voluntad del Señor y entonces quiere evitar la lucha, la prueba, y ahí es cuando empieza a buscar culpables. Se enoja el alma, como estaba hablando Lemu, se enoja contra otra persona y vemos que dice acá la palabra, razonando el Señor. Mas para esto ha llegado esta hora. El Señor nos quiere entregar la prueba, la tribulación, pero para limpieza, para que su poder opere. Y ese pecado, hermano, ese pecado, en esa hora de lucha, de prueba, es cuando vamos a ver las manifestaciones de Satanás. A Satanás no lo vas a ver cara a cara, sino la manifestación. Entonces, cuando hay prueba, hay lucha, es ahí cuando tenés que entender que tenés que batallar contra el enemigo. Ahí el Señor nos da oportunidad de descubrir el pecado, porque si no, no lo descubrís. Y en eso, hermano, ahí, cuando te lo está entregando, ahí es cuando tenés que decir, Señor, perdóname. Este pecado me está mostrando. No estoy entendiendo que la lucha, la prueba, es para mostrar mi pecado. Hasta hace poco entendía una cosa yo. Entendía que muchas veces acontecen cosas que no son nuestra culpa, decía yo, ¿no? Pero después entendía, cuando el Señor nos entrega las luchas, a los distintos problemas, que sí es permitido con el Señor, permisivo del Señor, y que ahí nos quiere enseñar cada pecado, cada manifestación. Muchas veces queremos evitar eso, el sufrimiento, el tormento, pero ahí está operando el poder de Dios. Entonces, ahí nos da la visión espiritual. Entonces, todo es permisivo del Señor. Y todo, el Señor lo que permite en nuestra vida es porque el Señor lo ha permitido, valga la repetición, ¿no? ¿Para qué? Para poder entender nuestro pecado. Para poder ver nuestro pecado. Y eso no lo entendemos. No lo entendemos. Entonces, nos enojamos, nos irritamos, pero el Señor nos entrega para hacer su voluntad. Y como dice acá la palabra, mas para esto ha llegado esta hora. Momentos en que se turba nuestra alma, pero hay que pasar las pruebas. Y pasar es negarnos a hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Señor. Lo que nos está pidiendo cuenta quiere la transformación de nuestra alma, para que seamos libres del sufrimiento, del tormento, porque una vida practicada en el error, practicada fuera de la voluntad del Señor, te trae sufrimiento, te trae dolor, te trae muerte espiritual, te trae vacío, te trae falta de entendimiento, no puedes comprender la palabra, no puedes llegar a la profundidad, no te puedes revelar más y más, hermano. Y cada cosa que te va enseñando el Señor es una bendición, hermano. Meditando simplemente muchas veces en la palabra, hay cosas que la damos por sabida, pero hay cosas que nos enseñan un poquito más y tal vez otro lo entiende, tal vez yo no. Hoy meditando nomás, escuchando un poquito de la palabra de Dios, Adán y Eva dice que estaban desnudos. Y desnudo representa que estaban sin salvación. Que estaban sin salvación. Entonces eso me afirmaba más lo que ya se estaba predicando aquí, que nacieron en la vieja naturaleza. Entonces entendía ahí, hermano, que esa falta de cobertura que me llevaba por la palabra también, revestido del nuevo hombre. Entonces está hablando que el Señor, en ese momento, cuando crea a Adán y Eva, estaban prácticamente sin relación con Dios, sin salvación. Y vemos cómo después de haber pecado ellos quisieron pegar a Dios,
quisieron esa justicia propia, por su justicia propia, porque dice que lo vistió, ¿con qué? Con pieles de animales, ¿no? Entonces, también vemos que Adán buscó también cubrirse con hojas, dice, que habla de la esencia del ser humano, de querer llegar, hermano, a la bendición de Dios con obras propias, con obras propias. Pero cada palabra, hermano, que se va agregando en el conocimiento que te da el Señor, te va dando mayor seguridad. Pero nuestra mente tiene que estar empapada por la palabra. Cuando está en la pavada, olvídate que te va a revelar, olvídate que te va a dar conocimiento. Entonces, lo tuyo depende de la palabra. Mi bendición depende de la palabra. El conocimiento para que nos humillemos, nos quebrantemos y consigamos la bendición del Señor. Y dice acá la palabra, Gálatas 5:17, con respecto a lo que estamos tocando. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, dice la palabra de Dios, ¿no? Es contra la carne. Entonces ahí es cuando lucha Satanás. Lucha, como dice, mi alma está turbada. Mas para esto ha llegado la hora, para pelear, para combatir. Te entrega a la pelea. Y la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis, como dice la palabra del Señor, lo que quisieres. Lo que quisieres. Entonces, está el deseo de nuestra alma de querer el servicio del Señor, de caminar, de ser buenas personas, de que no seamos más airados, más enojones, más vengativos, más odiosos. No queremos sufrir más, queremos tener la esencia de Dios. Pero ¿qué pasa? La carne lucha contra el espíritu. La carne lucha contra el espíritu. Se presenta Satanás, te toma la mente, te arrastra, te seduce, te lleva atrapado. Entonces se despierta ese viejo hombre para contención, para pelea, para discusiones, para pleito en el matrimonio, por ejemplo, o por cualquier tipo de manifestación que te aparta de la voluntad del Señor, que te aparta de la paz del Señor. En un momento se enciende, dice en Romanos 7:23 también, para ir rapidito, dice así la palabra, 7:23 de Romanos dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, me lleva cautivo. Entonces, vemos, Pablo se preguntaba en esto, la manifestación. Yo deseo hacer la voluntad del Señor. Yo deseo conocer la palabra. Yo deseo caminar según la voluntad del Señor, según la palabra. Quiero la transformación, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. Otra ley en mi mente que se revela. Otra fuerza que me atrapa, que me seduce, que me lleva cautivo, como dice acá la palabra, a la ley del pecado, a que se manifieste el pecado. ¿Queremos ser malos? No, yo creo que no. Ninguno de acá quiere ser malo. Todos quieren tener conocimiento de la palabra, todos. Pero se revela otra ley. La pereza, el abandono, el desinterés, el no dedicarle tiempo al Señor para aprender la palabra, el no escudriñar. Todos quieren orar, estar en comunión con el Señor, sí, pero se revela otra ley. ¿La ley de qué? Del sueño, la pereza, la opresión, la carga. Entonces, ¿qué pasa? No hay deseo. No hay deseo de servicio al Señor. Entonces, a ver, ¿desean también llevar una vida consagrada para el Señor? Sí, pero ¿qué pasa? Se revela otra ley en tus miembros. Entonces, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, para andar de paseo, para andar a hacer otras cosas, menos la voluntad del Señor. Menos darle el tiempo, dedicarle el tiempo al Señor en la lectura y en la oración. Y con esto no queremos decir, hermano, que van a tener su momento de labores en su casa, el mantenimiento. Yo no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de la dedicación del tiempo para Dios. Dice la palabra, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, tiempo para todas cosas. Dice, hay tiempo, dice en Eclesiastés, para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, y habla de los tiempos. Pero sí, el Señor nos pide esa comunión con Él, el escuchar su voz que está en la palabra. Ahí te da el entendimiento, ahí te habla el Señor por la lectura de la palabra. Y después está, hermano, la oración donde le hablamos, donde descargamos nuestras penas, nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Entonces, esa es la voluntad para que nos santifique, porque la voluntad del Señor es vuestra santificación. Entonces, limpiarnos, ¿para qué? Para que no suframos, para que, a ver, Ezequiel 16 que dice,
Ezequiel 16 dice esto: pasé junto al campo y te vi sucia en tu sangre. Cuando pasé junto al campo, y dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti, dice, para limpiarte, para hacer nada de esto. Pero yo pasé, te fajé, dice, te lavé con sal, y te fuiste fajada, pero esa palabra, dice, te vi sucia en tu sangre. Y dice que lloraba. La palabra que nos hace, la palabra lo que produce, hermano, es la limpieza. Saca del sufrimiento, saca del dolor. El Señor nos recoge en sus brazos, nos da la protección. Entonces, vemos que el pecado siempre representa sufrimiento, y eso nos quiere limpiar. Cuando digo limpiar, estoy hablando que nos quiere sacar, que nos quiere lavar con la palabra, que nos quiere dar un corazón arrepentido, que quiere que estemos en su presencia, quiere que hagamos la voluntad de Él. ¿Para qué? Para nuestra bendición. Ese es el propósito del Señor. El único propósito del Señor, limpiarnos de pecado para que llevemos una vida conforme a su semejanza, en victoria. Dice así la palabra también, 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26, dice así la palabra: así que yo de esta manera corro, no como al viento, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, o sea, no como la nada. Hay un propósito, hay un destino, y de esta manera peleo, dice acá la palabra. 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, y esa expresión de golpeo mi cuerpo está hablando de disciplino mi alma, y dice, y lo pongo en servidumbre. ¿Qué está diciendo acá? Lo pongo al servicio de Dios. Tengo que golpear mi cuerpo, ese cuerpo de pecado, esa alma que está acostumbrada a hacer la voluntad de Satanás. Ustedes tienen un estilo de vida, yo tengo un estilo de vida, y cuando el Señor nos pide una disciplina, una manera de conducirnos, de acercarnos a Dios, de vivir, nos cuesta, vamos a decir, sinceramente nos cuesta. El tiempo con la oración, el tiempo con la palabra, lo que nos pide cuenta el conocimiento, la meditación interior, cómo estoy delante de la presencia del Señor. Pero para meditar en tu condición, ¿qué tenés que tener? Conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a discernir. Vos no tenés conocimiento de palabra, ¿de qué tenés que arrepentirte? De nada. A ver, una persona que no conoce las leyes de tránsito va a infringir todo, va a infringir todas las leyes. Va a pasar semáforo en rojo, va a estacionar en cualquier lado, prohibido, va a andar en contramano, porque no sabe las leyes de tránsito. Y entonces así una vida, hermano, sin conocimiento de palabra, es una vida que va a transgredir las leyes de Dios, y por lo tanto trae consecuencias. Como en lo natural hay consecuencias para el que infringe las leyes de tránsito, también para nosotros, de la misma manera cuando estamos en infracción con Dios. Pero para eso está el conocimiento de la palabra, hermano, para librarnos de esos perjuicios. En lo natural, las leyes de tránsito te traen perjuicio de bolsillo, ¿no? Porque no te va a venir a retar el policía de tránsito, vamos a decirlo así. Sino que te van a multar, y lo que duele más es el bolsillo. A la persona vos le tocas el bolsillo, le podés dar, a ver, con la vara 40 veces en el hombro, pero le va a doler más cuando le tocas el bolsillo. Y así también, de la misma manera, tal vez Dios no tome muchas medidas con nosotros en cuanto, a ver, te van a pasar desgracia. Pero el vacío espiritual, el dolor que tiene el alma, hermano, eso es nuestro tormento y nuestro sufrimiento. Por eso el Señor nos apercibe a escuchar la palabra, nos quiere dar el conocimiento de la palabra, y como dice acá la palabra de Dios, golpeo mi cuerpo. Y ese golpeo de mi cuerpo habla de humillación, de entregar nuestra voluntad. De esta manera peleo contra mi vieja esencia, mi mente que me quiere contaminar, eso Satanás que pone para apartarme de la voluntad del Señor, para no pedir perdón, para no confesar la opresión. Y yo creo que acá, más que nada del pecado, es la incredulidad de la palabra, como decía mi mamá. Se pueden libertar en la oración, se pueden libertar en la alabanza, en todo, menos la palabra. La palabra es aburrida, la palabra no toca, la palabra no quebranta, la palabra no llega, la palabra y la palabra y la palabra. Y tanto la palabra, bueno, justamente ahí nos lucha la incredulidad de la palabra. La palabra te marca el pecado, tenés incredulidad,
a que cuando te muerden el pecado, ¿por qué? Porque decís, no es en mi pecado, no tiene razón, no es así la vida, no tiene razón, y bueno, si contendemos, como dice la palabra, ¿quién contendió contra el Señor y le fue bien? ¿Para qué vamos a altercar contra el Creador? Si lo que perdemos somos nosotros, somos, como le dijo uno de los que le estaban amonestando a Job, ¿será acaso el hombre más sabio que Dios? ¿Acaso tenemos más conocimiento? No. Entonces, vemos que el Señor siempre nos apercibe o nos disciplina para que encontremos bendiciones en nuestra vida. Entonces tenemos que entregar nuestra vida en voluntad para que llevemos una vida bendecida. A Cristo le resultó esto la figura. Muerte, aunque le dolió primero, se afligía primero, muerte, pero después resurrección. Por lo cual se sentó a la diestra de Dios, dice acá la palabra, ¿no? A la diestra de Dios, en los lugares celestiales. Entonces así también nuestra alma, cuando hay muerte al pecado y arrepentimiento, aunque nos duela en ese momento, pero después va a haber resurrección. Y esa resurrección significa el descanso de nuestra alma. Como uno siente la paz, hermano, cuando cumple la voluntad del Señor. Cuando está alejado, cuando uno no siente la presencia del Señor, sabés que en cualquier momento el Señor te va a disciplinar. Que va a venir una revelación, que va a venir una disciplina, que va a venir algo te va a pasar. Y vivís perseguido. Pero cuando estás a cuenta con el Señor, vas confesando, aunque te dolió primero, pero ¿qué pasa? Después descansa el alma. Y eso es lo que quiere con cada uno de nosotros. Y dice acá la palabra del Señor. También en Efesios 4:22, mirá lo que dice con respecto a la cruz, de llevar una vida en la voluntad del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está acostumbrado a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojados del viejo hombre, la vieja forma de vivir. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, pensamientos nuevos, renovados, pensamientos según la palabra del Señor, según lo que nos va pidiendo el Señor. Entonces, ahí es cuando, Señor, perdóname, esos pensamientos que están fuera de ti, fuera de tu palabra, que me estás pidiendo cuenta, Señor. Esto me trae sufrimiento, me trae tormento, me trae aflicción, me trae congoja, me trae dolor, me trae mala suerte, me trae destrucción a mi vida. Porque una vida, hermano, apartada del Señor es una vida amargada. Entonces, vemos acá la palabra como lo dice, y esto me lleva a Mateo 16:24. Mateo 16:24, de la voluntad del Señor. Agregué estos versículos porque lo expresa de diferente forma la cruz. De esta manera peleo, pongo mi cuerpo al servicio de Dios en servidumbre. Y acá lo dice así, 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice, tomar la cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, aceptar la cruz que se le da, decir mi voluntad. La cruz que se le da, abandonar su propia manera de vivir. Otra versión dice así, si ustedes quieren ser mi discípulo, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que aceptar la cruz que se les da y hacer lo que yo les diga. Entonces, ese aceptar la cruz significa matar tu voluntad. El no hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en Gálatas 2:20 nos dice esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mi voluntad, sino Cristo vive en mí, dice. Maneja mi vida, Cristo vive en mí, toma control y dominio de mi vida. Entonces puedo hacer la voluntad del Señor, hago la voluntad del Señor. Que es la limpieza del pecado, la santificación, el confesar, para no vivir mi vida, sino para Dios, mi vida para Dios. A ver, dice así en la segunda parte del versículo,
Cristo vive en mí y ahora lo que vivo en la carne, lo que vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces acá entendemos que el resto de mi vida tiene que ser para hacer la voluntad del Señor. Tenemos que vivir para Dios. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿estoy haciendo eso? ¿Realmente le entrego mi vida a Dios o estoy haciendo mi voluntad? ¿Estoy tratando de zafar? ¿O quiero saber mi voluntad, como decía en ese versículo que habíamos leído a lo primero, cuando decía, no se haga mi voluntad sino la tuya? Para esto hemos nacido. Nacimos para hacer la voluntad del Señor. Dice en Gálatas también, más adelante, dice así, que fuimos creados para buenas obras. Y las buenas obras es hacer la voluntad del Señor. Pero eso es lo que no querés, despojarte del pecado. Muchas veces el orgullo es que lucha contra el ser humano, la soberbia, la rebeldía, el capricho. Eso está a la orden del día en nuestra mente. Siempre queremos tener razón, nunca queremos, no digo confesar, nunca queremos renunciar al pecado. La manera de vivir, hermano, la manera de vivir. Entonces, eso es lo que nos pide cuenta el Señor para entregar totalmente, no tu vida natural. Tu vida natural puede estar acá entregada, pero si tu alma no está entregada no sirve para nada, hermano. Cuando no hay cambio interior no sirve para nada. Es más, hasta a veces es mejor, hermano, es mejor decir, bueno, no estoy en la iglesia, pero estoy tomando la cruz, estoy haciendo la voluntad del Señor, estoy ofreciendo mi vida al servicio, que antes de estar encerrado y estar renegando y estar con mala cara y estar con mal carácter, el querer hacerlo a nuestra manera es muy diferente, hermano, porque el Señor quiere que doblegues tu voluntad. Así como lo habla en lo natural, las rodillas, que se dobleguen, así está hablando de nuestra alma. Y un alma doblegada es un alma que hace la voluntad del Padre. Y la santificación por la cual estamos hablando es decir, me limpio de pecado, me limpio de mi forma de vivir para hacer la voluntad del Señor. La forma de vivir que Él quiere, una vida santificada, limpia, haciendo su voluntad, predicando la palabra de la cruz, confesando el pecado, entregando nuestra vida para que Él haga lo que quiera de nosotros. Dice así la palabra del Señor. Juan 21:18. Juan 21:18 dice esto: de cierto te digo, cuando eras joven te vestías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, o te vestirá otro, y te llevará donde no quieras. Vemos acá en la palabra como le dice, cuando eras joven, eso está hablando de una vida pasada, de una vida anterior, a esto le está diciendo el Señor a Pedro, y el Señor se lo dijo después de haber resucitado, después de haber tomado la cruz, después de haber hecho la voluntad del Padre. Vemos que se lo dice. Cuando eras joven te vestías e ibas donde querías. Esa es la condición primera nuestra, hacer nuestro estilo de vida. Pero más cuando seas viejo, extenderás tus manos, sinónimo de rendición. Y dice, te ceñirá o te vestirá otro, con la vestidura de Cristo, con el carácter de Cristo, y te llevará donde no quieras, donde no es nuestro deseo, al menos en lo presente. No es nuestro deseo el llevar una vida en consagración. Muchos no quieren predicar la palabra, no quieren llevar una vida 100% consagrada al Señor. O me consagro pero en parcialidad, y yo sé que me pide cuenta, y yo sé que me está pidiendo el tiempo, y yo sé que me está pidiendo el apartarme, cada uno en sus distintos casos. Una vida consagrada para el Señor, y eso es lo que nos duele. Es fácil disciplinar a otro, pero cuando llega la disciplina a nuestra vida, ahí es cuando contendemos, cuando altercamos, cuando nos enojamos, cuando razonamos, nos encaprichamos, y como dice, te ceñirá otro e irás donde no quieras. El Señor de a poquito empieza a apretar, empieza a doblegar nuestra voluntad
nos empieza a pedir cuenta, pero cuando hay una disposición, por más que al presente no lo entendemos, que al presente no parece ser causa de gozo, eso es lo que nos va a traer descanso, te llevará donde no quieras. Justamente anteayer estaba enseñando esto, que según la historia, Pedro murió crucificado, entregó su vida al Señor, pero él murió crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él no se considera digno de morir como el Señor. Fíjate cómo es entregar la voluntad del Señor, que primero él no quería, ¿no? Porque él primero, que cuando vino la persecución, lo negó al Señor. Cuando el Señor le dice que iba a ser muerto por los opositores, él le dice: de ninguna manera esto te acontezca, ten piedad de ti mismo, le dice. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Vemos cómo es distinta la mirada del primer Pedro al último Pedro, que se entregó, murió crucificado, pero aún no se consideró digno de morir como el Señor. Entonces así nos va a ir doblegando de a poco, y esto quiere decir que, a ver, ahí está representando la muerte de nuestro pecado, nuestra vieja esencia, que de ninguna manera queremos entregar. Pero después, el Señor, a través de doblegarnos, de confesar el pecado, de pedir perdón, de entregar nuestra voluntad, va a ir haciendo su voluntad en nosotros, que es morir esa vieja esencia. Tampoco se asusten que van a morir todos crucificados. Estoy hablando en lo espiritual. Esto es una figura que nos está diciendo que es para bendición nuestra, porque eso nos lleva después a los lugares celestiales, a estar sentado con Dios en su misma presencia. Eso nos lleva al descanso de nuestra alma, hermano. Y ese sentir tiene que haber en nosotros. Filipenses 2:5 dice: haga pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de qué agarrarse, de qué excusarse, sino que, dice, sufrió muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces le dio la autoridad y se sentó a la diestra del Padre, dice en otro versículo también. Entonces, pero ese sentir tiene que estar en nosotros. Ese sentir lo va a poner el Señor, pero ¿cuándo qué? Cuando confesás el pecado. Es verdad, no lo pueden entregar, pero cuando empezás a confesar: Señor, perdóname, 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 y después descansa tu alma. Después descansa. Y cuando está libre tu alma, también vas a hacer la voluntad del Señor, porque ya hay un corazón dispuesto. Cuando confesaste el pecado, se aplacó esa vieja esencia, luchaste en oración, y eso es lo que quiere el Padre, que entreguemos nuestra voluntad para hacer su voluntad. Y como dice acá la palabra, en el 21:19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. Entendiendo esto, la muerte de nuestro pecado, de tu voluntad, de tu vida, tus formas de vivir, cuando mueres, cuando lo entregás, eso es lo que va a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque se ve la victoria. Se ve la victoria de Dios sobre Satanás. En tu vida se refleja. Cuando hay una vida entregada, ¿quién va a triunfar? Va a triunfar Cristo. Va a triunfar el poder de Dios. Pero cuando no entregas tu vida, ¿quién triunfa? Satanás. Y Satanás es padre de mentira. Satanás, a ver, la paga del pecado, ¿qué dice que es? Muerte. Muerte, que habla del sufrimiento, habla del dolor. Y eso lo quiere evitar el Señor. ¿Cuánto sufrimiento, hermano, fuera de la presencia del Señor? ¿Cuánto dolor fuera de la presencia del Señor en tu alma? ¿No venías afligido y estás haciendo la voluntad del Señor? Y tal vez no, vos no estás entregando, pero estás haciendo tu voluntad. ¿Pero tu voluntad qué trae? ¿No trae como resultado dolor? ¿No trae opresión? ¿No trae sufrimiento? ¿No trae carga? ¿No trae dolor de cabeza? ¿No trae preocupaciones? Pero vos estás haciendo tu voluntad y según vos, está bien, es lo correcto, es lo que tenés que hacer, pero ¿cómo está tu alma? Eso es lo que te pide el Señor. ¿Cómo está tu alma? Los resultados. ¿Hay frutos realmente? ¿Realmente hay resultados que estás esperando conforme a tu voluntad? Porque todos venimos a la iglesia con un propósito, es ser libre. Pero ¿cómo venimos? ¿Qué nos trajo a la voluntad del Señor? ¿O qué nos trajo al camino? ¿O qué nos trajo a este lugar a conocer lo que es la voluntad del Señor? Nuestro pensamiento, son los resultados. Venimos a pedir auxilio, porque lo necesitamos, pero cuando te dice el Señor el cómo, ahí se presenta la contención. Señor, no es tanto así.
no están, sí es, porque eso te trajo el resultado. Mal hecho el trabajo. Mal hecho, ¿por qué? Porque estás caminando caminos de muerte. Y uno solo es el camino que lleva a la vida. Uno solo. ¿Qué dice la palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Entonces ese es el que te liberta, el que te da el descanso de tu alma. Y contra eso contendemos muchas veces. Nos mostramos rebeldes ante la voluntad del Señor. Dice así la palabra. También en versículo 10 de Hebreos, que leímos al principio, 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados. Vamos a terminar enseguida. Entonces, en esa voluntad somos santificados. Y esta es la palabra que nos está hablando, hermano. La única salida es confesar nuestro pecado, nuestra incredulidad. Tener esa fe en su sacrificio, esa confianza. Él lo hizo así, nosotros tomamos la cruz también. ¿Y qué vamos a obtener? La liberación. Él lo hizo, te mostró la manera y te mostró, confía en mí. Tenés que tomar la cruz. Como yo tomé la cruz, esto es lo que te va a llevar a la liberación. Que dice en Juan 17:19. Juan 17:19 dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por el sacrificio de Cristo. Somos libres del pecado y cuando creemos eso, nosotros también tomamos la cruz, confesamos nuestro pecado, ¿para qué? Para ser libres. Pero más claro va a estar acá en Efesios 5:26. Cuando estaba hablando mucho en Hebreos de las figuras. Ellos buscaban la santificación mediante lavado de manos, que hacían por los preceptos. Lavado de pies, preceptos, mandamiento de hombre. También cumplían la figura de los sacrificios del holocausto, la figura o los sacrificios de la ley de Moisés, dada por Moisés. Pero le dice, nada de eso puede santificar. Solamente la santificación lo tenés mediante la fe en su sacrificio. Ese es el verdadero sacrificio. Y vemos acá la palabra, y esa es la verdadera liberación encontramos en nuestra alma. Entendí ahí que las figuras nada pueden librar, sino que en esa voluntad somos santificados. Solamente en esa voluntad, tomar la cruz. Vos podés estar llena de buenas obras, porque al fin y al cabo, la ley es una obra del hombre. Es un sacrificio o un ofrecer una víctima en el holocausto del hombre, el ofrecer. Pero no quiere sacrificio que yo lo daría, dice, sino el corazón arrepentido. Entonces, de esa misma manera, cuando entregamos nuestra voluntad al Señor, nuestra vida, sacrificio vivo, como dice la palabra, quiere tu vida, no quiere un animal muerto, por eso dice sacrificio vivo, es la que toma el Señor. ¿De qué le sirve un animal si el Señor lo que quiere es transformar tu vida y quiere tu vida para hacer tu voluntad? La voluntad del Señor. Dice así en Efesios 5:25, dice esto: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos acá como lo dice, marido, amada a vuestra mujer, y acá muestra una figura del matrimonio, pero así es la relación con Dios. Dice acá, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ese es el sacrificio de Cristo. Se entregó para santificarla, para limpiarla de pecado. Ese es el propósito del sacrificio de Cristo. Habiéndola purificado, dice. Nos purificó, porque por eso venía el versículo anterior. En esa voluntad somos santificados. Solamente en el sacrificio de Cristo. Y ahí es cuando nos tenemos que jugar la incredulidad del Señor. La palabra dice que hiciste la obra, que consumado es, pero no tengo confianza. Por eso actúo a mi manera, por eso tomo decisiones propias, por eso no tomo el consejo de la palabra, sino que hago mi propio consejo. Eso nos cuesta
Horror es aprender que en esa cruz fue el poder derramado, que pagó el precio por mí para, ¿qué? Para libertarme del sufrimiento. Y dice acá la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra o con la palabra. Y esa agua representa, acá por la figura, del bautismo. Esto me lleva a Romanos 6:3 para poder entender esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, en su muerte, que habla del sacrificio de Cristo. Y así también, hermano, cuando yo tomo la cruz, ¿qué está muriendo? El pecado. Y lavamiento de agua por la palabra que está diciendo. Te da el mandamiento, vos te limpiás de esa incredulidad de la palabra. Te dice, limpiate de la ira, el enojo, la contención, la incredulidad. Limpiate, pedí perdón, te dice la palabra eso. Vos tenés la incredulidad y vos empezás a pedir perdón, entonces ¿qué te está limpiando? La palabra. La palabra tiene poder para limpiar el alma del hombre, el pensamiento, para hacerlo nuevo, para convencernos de pecados. Entonces, dice, por el lavamiento del agua, por la palabra, que usa el Espíritu de Dios. Usa la palabra para darte convicción del pecado. Entonces, te muestra tu incredulidad al poder de Dios. Entonces, ¿qué actúa? El viejo hombre, la voluntad propia, pero el Señor quiere la voluntad de Dios, hermano, que hagamos. ¿Para qué? Para que llevamos una vida bendecida. Y digo acá, en el 5:27, a fin de presentarla, dice, presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo está tu interior? ¿Realmente hay una iglesia gloriosa, sin mancha, que fuese santa? ¿Hay limpieza de pecado? Entonces, para esto es el propósito del sacrificio de Cristo. Y ahí es cuando tenés que tomar la cruz, decir, Señor, perdóname, porque no creo en tu sacrificio. Por eso hago mi manera, por eso hago mi voluntad, por eso no quiero confesar mi manera propia, porque ni siquiera lo consideramos pecado. El pecado quiere decir error, no es una mala palabra, quiere decir error, porque erras todo el tiempo, tomar decisiones propias y eso te lleva al sufrimiento. Para eso está el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para santificarte, para limpiarte, para hacer la voluntad del Señor y para llevar una vida bendecida. Dice en 1 de Pedro 2:24, dice esto. 1 de Pedro 2:24. Y él mismo llevó nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo, dice, en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia de Dios. Vemos, él mismo llevó, dice, nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz, en su cuerpo, que representa ahí que llevó nuestros pecados. Él mismo siendo, dice, inocente, siendo santo, dice que el pecado se agolpó sobre él y fue maldito por nosotros, o sea, sintió toda esa esencia, ese golpe. Entonces ese cuerpo está representando el pecado y por eso es crucificado. ¿Crucificado por qué? Porque tenía que ser muerta esa vieja esencia y eso le lleva a uno a una vida resucitada, le llevó a Cristo una vida resucitada. Entonces tenía que crucificar su cuerpo porque es figura del pecado y para esto nos da la cruz, hermano. ¿Para qué? Para crucificar nuestra vieja esencia. Para crucificar, entonces, el que quiera hacer mi voluntad, dice, niéguese a sí mismo, no haga su voluntad, sino la mía. Eso está diciendo. Tome su cruz. ¿Y la cruz? ¿Para qué la tomas? Para crucificar el pecado, tu vieja esencia. Para eso, tome su cruz. Acepte ese pecado, acepte esa lucha que tiene, ese conflicto que he entregado, que se manifiesta el pecado, y ahí tenés que combatir para crucificar el pecado. Crucificar es un arma. ¿Para qué? Para matar la vieja esencia, hermano. ¿Y cómo se mata? Pidiendo perdón, confesando, Señor, perdóname, que no haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces, hermano, hace tu voluntad? Todo el tiempo. ¿Hace cuánto estás? ¿Hace cuánto que no sentí renovación? ¿Hace cuánto que te sentí estancado espiritualmente, sin avanzar en el conocimiento? Una vida estancada, alejada de Dios, con un conformismo espiritual de no querer avanzar en el conocimiento. Cuando la palabra te dice que sean renovados tus pensamientos, cuando la palabra del Señor dice a la altura, anchura y profundidad. Cuando la palabra del Señor dice, oh profundidad de la riqueza de Dios, cuán insondables son sus caminos, pero te quedas con un límite. Entonces, ¿qué pasa? Al quedarte con un límite, es parcial tu conocimiento del pecado.
Entonces parcial tu liberación, porque no hay ese deseo. Entonces eso es lo que tenemos que matar. Señor, perdóname, desinterés por tu palabra, porque es más fácil escuchar una música cristiana por el celular que escuchar la palabra de Dios. Una prédica que te hable, no, ya la escuché, no, es aburrida, no, dice esto, no dijo nada. No dice nada, ¿por qué? Porque tu mente no está abierta, si no vas a tener que tener revelación de Dios. La misma palabra lo dice, que la palabra mismo tiene poder, hermano, para darnos ese entendimiento. Entonces dice que es como un martillo. Golpea, 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 golpea. Y primero está duro el corazón, no te cae nada. Pero esa palabra, al fin, no vuelve vacía. Y va a ser la voluntad del Señor. Hasta que se rompe la dureza de tanto insistir, de castigar tu voluntad propia. No lo quiero escuchar, sí, lo escuchar. ¿Torturas qué? Tu pensamiento, otra vez no aguanto más. Siempre están predicando lo mismo, siempre de cruz, siempre arrepentimiento, siempre entregar tu pecado, siempre hacer la voluntad del Señor. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? Entonces, ahí lo que estás haciendo es torturando tu carnalidad. Ahí tenés que entender, la vieja esencia no quiere. Pero cuando se rompe esa vieja esencia, entonces recibí liberación, recibís el descanso, y como dice la palabra del Señor, mi palabra es vida y espíritu. Ahí se produce el descanso, la liberación. Empieza a descansar, a tener entendimiento. ¿Cuál es el propósito de la palabra? ¿Cómo te podés sentir bien? ¿Cómo te puede dar descanso? Para eso está la palabra, hermano. El conocimiento siempre nos va a llevar a descubrir a Satanás. Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y si vos sos ignorante de la palabra, estás ignorando. Estás ignorando. Cuando tu vida está ajena al conocimiento del Señor, estás ignorando. Cuando no hay profundidad en el conocimiento, estás ignorando. Cuando no hay nuevo conocimiento que te da el Señor, estás ignorando, hermano. Y una vida ignorante, como dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No hay profundidad. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Y contra quién atentamos? Contra nuestra propia vida. La falta de decisión, la falta de confesión, la falta de interés, la falta de entrega, todo el tiempo haciendo tu voluntad, pero no haciendo la voluntad del Señor. Dice así en Efesios, por último, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice así la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos. Dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos dice? Acá nos enseña dos cosas. No solamente que fuimos creados para buenas obras, sino para que vivamos en esas buenas obras, caminemos en la voluntad del Señor, andemos en la voluntad del Señor y todo para bendición nuestra, hermano. En esto tenemos que ser sabios, tenemos que arrepentir, porque el Señor quiere que disfrutemos. El Señor nos dejó una herencia, somos sus hijos, somos nacidos de Él, creados, pero también quiero que disfrutemos la herencia. Y si no hay un disfrute, es porque no estamos viviendo en la presencia del Señor. Dice la palabra en Proverbios 1. Proverbios 1. Si alguno me corrige, por ahí me estoy equivocando. Me parece que es 91. Proverbios 91 cuando dice, el que habita bajo el 91, bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, Dios. Y eso habla de protección, habla de liberación. Entonces, nos quiere mantener viviendo, ¿no? Que estemos un ratito de descanso, nos quebrantamos en la iglesia y después el resto del día el sufrimiento a la opresión. Porque acá nos libertamos, pero después ¿a dónde te peleas Satanás? ¿Dónde se presenta en tentación? En tu casa, en tu trabajo, donde pasas la mayor parte del tiempo, ahí te lucha, ahí te contamina. Acá es fácil quebrantarse, digo es fácil, entre comillas, pero uno viene, te ora, te quebranta una palabra, me tocó tu prédica.
Pero después cuando vas a tu casa, haces lo mismo. Entonces, ahí tenés que combatir, entregar tu voluntad y hacer la voluntad del Señor para llevar una vida de descanso. Amén, que el Señor le bendiga.